segundo bloque del Juego en que andamos, programa federal de derechos humanos, aquí en Radio Nacional. Segundo bloque, bloque de entrevistas, como siempre, como todos los sábados. Y bueno, hoy estamos contentas porque vamos a entrevistar a una gran compañera. Ella es Zaira Millaqueo, es activista trans, integrante del Observatorio de Género y Diversidad Sexual de la UNCI. Además, bueno, como les decía, es una gran compañera del feminismo, del campo nacional y popular. Hola, Zaira, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, muy buenos días a todos. Hola, Zaira, muchas gracias por atendernos. Un sábado a la mañana te saludamos a Anabel, Pato y Ale. ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy bien. Me alegro. Bueno, Zaira, acá estamos. La idea de la entrevista, digamos, es a partir de la difusión de la película Yo Nena, Yo Princesa. Sabemos que la viste, ahí vimos en las redes que pudiste verla, nosotros también. Quedamos muchas atravesadas, ¿no? Por lo que cuenta, por la historia que cuenta, cómo lo cuenta, y queríamos compartirla con la audiencia, todo esto, tu mirada de la película, bueno, y que nos cuentes un poquito tus sensaciones. Sí, también existe el libro. Sí, pero por supuesto, sí, tal cual, sí. Yo Nena, Yo Princesa, la historia de Lulú, la primer niña trans en Argentina y en el mundo en recibir un DNI gracias a la Ley de Identidad de Género y a la lucha incansable de Gabriela Mancilla, como se puede ver en la peli. Bueno, no vamos a spoilear, pero dan ganas. La verdad que bueno, dan ganas de contar absolutamente todo este trayecto, ¿no? Que sin duda ese es el trayecto de las infancias trans desde hace muchísimos años, ¿no? Desde siempre, me atrevería a decir. Hoy quizás está muy avanzado el tema, muy aceptado, muy concientizado, sensibilizado, y la realidad es que hoy las familias abordan estas infancias, estas diversidades dentro de las familias quizás de otra manera, no todas, pero la gran mayoría se está viendo, ¿no? Y bueno, y deja en evidencia esto, ¿no? De cómo se trataba desde muchísimos enfoques, desde lo familiar, pero también desde lo institucional, desde lo social, desde lo político, cómo se abordaban a estas realidades que siempre existimos, ¿no? Que somos parte de la realidad, pero que todo el tiempo se trató de negar. Sin duda, sí. Uno de los titulares, digamos, que estuvimos ahí mirando, era que es una película necesaria de ver, ¿no? En esto que vos decís, de que hemos avanzado en un montón, todavía falta un montón de camino por recorrer para la aceptación, y perdón si uso algún término no correcto, porque corresponde la disculpa previa, pero bueno, falta mucho camino por recorrer para que no haya una necesidad de tanta explicación sobre las elecciones de cada uno, pero ese titular a mí como que me hizo pensar esto, lo necesaria de la película, y a la vez ver en nuestra ciudad que en cartelera estuvo 5 o 6 días, digamos, eso también nos llama la atención, de lo necesaria que sería que tenga una difusión muchísimo más amplia, y que sin embargo tuvimos 3-4 días en cartelera en un cine específico, ¿no? Claro, y sí, porque la realidad es que ahí queda también en evidencia cómo se sigue tomando algunas causas o algunas necesidades, cómo se siguen tomando, partiendo de la base de que, bueno, dentro de los mercados y dentro de todo el marketing, obviamente hay cosas que venden y hay cosas que no venden, pero traspolándolo este mismo significado a por ahí al sentido de la sociedad, en lo social, claramente todavía nuestras realidades y nuestras necesidades, específicamente las de las comunidades travestis y trans, siguen siendo secundarias a por ahí a otras que tienen o que le dan mayor relevancia, ¿no? Y eso en este último tiempo ha habido un debate muy fuerte, ¿no? En donde se puso en cuestión esto, ¿no? De que hay causas más importantes que otras, y es lamentable, creo que es lamentable, porque si hablamos de
de la condición humana o de todo lo que constituye a la personalidad humana de las personas, fundamentalmente a la identidad de las personas. No creo que, si bien obviamente urge muchísimo más comer y llevar un plato a la mesa, pero la realidad es que también urge saber quiénes somos y saber cómo nos queremos constituir en una sociedad, ¿no? Sí. Creo que va todo de la mano, no todo debe ser segregado de esa forma. Así que fundamentalmente creo que por eso pasa, ¿no?, en la sociedad, de que a veces quedamos un poco relegadas y porque todavía no se toma conciencia de lo que significa esto, ¿no?, de constituir la identidad, de las consecuencias que implica dentro de una sociedad patriarcal constituirse como una identidad diversa. Eso es muy cruel, ¿no? Todavía ser una diversidad en un mundo patriarcal tiene muchísimas consecuencias que todavía la pagamos con la vida, ¿no? Vos, Zaire, bueno, hablando de esta que fue la primer niña trans, vos también tuviste tus propias batallas personales y victorias personales que gestaron o que generaron como un antecedente, ¿no? En esto, en tu actividad deportiva, por ejemplo, si querés contarnos, por si alguien no conoce un poco de tu camino, ¿no? Es más que interesante también. Sí, bueno, el hockey también vino a fortalecer un poquito esa identidad, esa niñez, y que es fundamental, ¿no? Y pienso como las instituciones deportivas, las instituciones educativas, sociales, influyen a la hora de acompañar y de abordar. Y sin dudas que, bueno, el deporte tuvo mucho que ver en mi vida personal y bueno, y lo importante pienso ahí que es que se puedan sostener esas instituciones para acompañar a esas niñeces que están solas en el mundo, porque la realidad es que más allá de que hoy hemos avanzado, como decía al principio, todavía sigue existiendo que hay padres que bueno, no cuentan, madres que no cuentan con la información, que todavía tienen miedo, que todavía tienen muchísimo rechazo, pero rechazo en el sentido, diría, ingenuo de la palabra. Yo no creo que exista odio o que exista una forma de menoscabar esa intención, sino que yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Cuando yo era niña, mi abuela me decía, yo no tengo miedo por vos, yo tengo miedo de lo que te puedan llegar a hacer. Claro. Y para mí eso fue muy importante entender qué es lo que sucede en las familias, qué es lo que sucede en el otro a la hora de entender estas situaciones que a todos y a todas nos pueden suceder, y creo que eso es lo fundamental, entender que del otro lado hay miedos, hay inseguridades y que bueno, poder acceder a esa información, poder acceder a la ley, poder acceder a que existe un marco normativo, que existen organizaciones, que existen otras realidades, que existen otros mundos, es necesario, ¿no? Y para eso creo que estas películas, estos debates, ponerlo en discusión en todos los ámbitos de nuestras vidas es más que necesario. Justamente, Sai, yo pensaba, ¿no?, en cuanto a estos marcos normativos, en cuanto a las leyes, eso ha hecho que, digamos, en este último tiempo, no sé cuánto, ¿no?, pero bueno, que ha podido esta lucha tener el cauce, lo equiparo obviamente con las luchas de los organismos, ¿no?, las nuestras, que bueno, que tantos años, pero sin embargo en los últimos años han tenido un cauce de acuerdo a las políticas públicas que fueron implementadas, ¿no? ¿Vos lo ves así también en este sentido? Sí, claro. Sin dudas. De hecho, la voluntad política de llevar adelante y de darle lugar a nuestras luchas ha sido significante en nuestro movimiento. Y fundamentalmente en este momento bisagra histórico que estamos viviendo, porque la realidad es que yo siempre digo, en estos últimos 10 años es un momento bisagra, es un proceso de transición fuertísimo, cultural, que no nos damos cuenta de lo que se está gestando paralelamente en lo simbólico, en lo etéreo, en aquello que no se palpa, pero que sí significa y crea un montón de sentido. Hoy las juventudes están tomando nuestras causas y nuestras necesidades y nuestros reclamos, porque claramente están sintiendo que hay otras discusiones en otros planos que sinceramente
son las que verdaderamente importan, porque son las que van a sostener o las que van a ser las bases para el futuro que necesitamos construir, ¿no? Que queremos un futuro libre de violencia, queremos un futuro libre de prejuicios, de discriminaciones, sin necesidad, con las necesidades básicas satisfechas y con un mundo que exista, porque como vamos con esta explotación criminal del mundo es muy complejo pensar un mundo sano. Entonces, claramente a partir de ahí pienso en todas esas discusiones simbólicas que no se dan en lo físico, en lo palpable, pero que son realmente importantes, ¿no? Claro. Bien, con respecto a eso es la sanción del cupo laboral, ¿verdad? ¿No? Claro. También, bueno, eso es prácticamente una política práctica para resolver la realidad a corto plazo. Y eso es maravilloso porque claramente dentro de este proceso bisagra que yo menciono, muchas de nuestras compañeras están transitando este proceso con consecuencias muy graves, ¿no? Consecuencias de todo un ciclo, de todo un momento de exclusión y de persecución, como lo han sufrido nuestras compañeras mayores de 40 años, pero a su vez también están aquellas compañeras que han atravesado todo ese proceso de exclusión y de persecución social y estatal que recayó sobre sus vidas. Entonces, ¿cómo se repara eso? Y con políticas a corto plazo. ¿Y cuáles son? Aquellas que integran, aquellas que incluyen y aquellas que generan una calidad de vida mejor. Y sin dudas el trabajo y una posibilidad de verse proyectándose de una forma estable, totalmente, con mínimamente una condición como es un sueldo digno, le puede generar un cambio completamente radical a todas esas personas. Entonces, la verdad que se pueda generar la instrumentación de esa política es más que necesario también. Y a nivel local también, ¿verdad? Y sí, la realidad es que es urgente. Lamentablemente no está sucediendo con urgencia, no está sucediendo ni siquiera con voluntad, pero claro, creo que en algún momento se va a tener que dar, es inminente, me parece, un programa urgente para abarcar esa política, porque es ley provincial, es ley nacional, claro, es ordenanza municipal. Estamos en el mes del orgullo, todos levantan cartelitos y acompañan las causas, pero claro, en la práctica muy poco. Eso iba a decir, ¿no? Está muy bien eso, levantar el cartelito, incluso hasta, bueno, las sanciones de las leyes, pero después, bueno, es una lucha permanente porque esas leyes se cumplan, ¿no? Porque sí, la realidad es que, a ver, yo confío en que hay buena voluntad de escuchar y de crear programas y acuerdos para que se puedan implementar. El tema es que si no hay iniciativa y motivación, lamentablemente es desesperanzador eso, claro, ¿no? Hola Zaira, ¿cómo andás? No, te quería hacer como una pregunta como para ir cerrando. La cuestión está en Bahía Blanca. Bueno, ¿qué lugares, a dónde las familias pueden asistir, estar acompañadas para información, alguna ONG, que por ahí muchas las conocemos, pero bueno, para que quede la información acá, para que otros y otras escuchen? No sé si nos puedes decir algún lugar. En Ciudadanas Trans Bahías Blancas siempre tratamos de llevar alguna respuesta, o tratamos de acompañar y abordar las situaciones que se nos presentan, si bien son muy amplias. Muchas veces tratamos de trabajar en conjunto con los ministerios, el Ministerio de Mujer y Género y Diversidad, con la Secretaría de la CHA, con muchísimas otras organizaciones e instituciones del Estado. Así que por ahí pueden siempre comunicarse. Y la verdad, yo también pienso en esto, ¿no? El rol de las organizaciones es fundamental, pero el rol ciudadano también es fundamental en estas cuestiones. Y yo creo que desde nuestro lugar como ciudadanos y ciudadanas tenemos que empezar a generar esa comodidad de que se puedan hablar las cuestiones y saber que hay
todo un soporte que pueda acompañar a esa niñez, porque estamos hablando de que esto sucede en todos lados, en todos los barrios, en todas las casas o en todos los lugares. Sí, hay un montón de Luanas por todo el mundo. Claro, no solo la película y lo que queda ahí, ¿no? Y yo creo, soy una convencida de que la empatía y la sensibilización al respecto es necesaria a la hora de generar esa transformación quizás mínima en aquel niño, en aquella niña, en aquella persona que esté transitando un proceso identitario y que muchas veces no nos animamos a hablar, pero bueno, generar esa comodidad, esos lazos afectivos, ese abrazo. A mí me quedó muy marcado de la película esto, ¿no? Los abrazos. Claro. Buscar esos momentos yo creo que es lo que urge en este mundo tan convulsivo. Tal cual. Totalmente. Compartimos, Zaira. Bueno, Zaira, te queremos agradecer este ratito que te tomaste para estar en el juego en que andamos. Bueno, un placer. Seguramente el placer es mío, en algún otro momento estaremos charlando de nuevo. Así que cuando bueno, gusten. Te mandamos un enorme. beso grande. Chau, Zaira. Chau. Era Zaira Millaqueo, activista trans, integrante del Observatorio de Género y Diversidad y una compañera. Dato, no opinión, se amplió las fechas en el cine, vayan a verla, realmente la película es muy interesante e importante, está en el cine visual hasta el miércoles 10.